Las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Decía Nelson Mandela que el deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos, insistía, de derribar barreras raciales. Hoy sería el cumpleaños de Nelson Mandela, por eso le recordamos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y hoy también es el día de la reunión del Banco Central Europeo y hoy es el día en el que muchos expertos de los mercados se preguntan si acaba de empezar una gran corrección de verano, si estamos en un punto de inflexión, si estamos mirando si tenemos una burbuja con la tecnología, viendo lo ocurrido en las últimas horas en el Nasdaq y ahora mismo en Asia. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Que cómo viene el jueves en clave geoeconómica, geopolítica, de lo grande a lo pequeño. Hoy el Banco Central Europeo reclama su espacio de protagonismo para no hacer nada. Es lo que el mercado descuenta. Pero los mensajes que pueda transmitir, cómo deje las cosas para la vuelta de septiembre, es algo importante. Avisaba aquí en Capital Radio Alexis Ortega, analista independiente. Lanzará un mensaje de esperar y ver, y a ver si en las próximas reuniones puede tener lugar un poco esa bajada de tipo de interés. Teniendo en cuenta que ahora Estados Unidos yo creo que está en muy buena posición para hacerlo, pues le permitirá a la Reserva, al Banco Central Europeo esperar. Pero en cualquier caso los mensajes en estos momentos están claros. Los bancos centrales quieren bajar los tipos de interés, incluso aunque no se cumpla el objetivo, puesto que de alguna manera ellos están viendo que hay un cierto deterioro de la actividad económica. Y lo que quieren los mercados del mundo es ajustarse, está claro. La llegada del verano, el movimiento de rotación del que venimos ocupándonos y dando cuenta desde que comenzara esta semana, ha tomado cuerpo. Ya no tenemos ninguna duda de que la recogida de beneficios masiva de la subida, del subidón de las empresas tecnológicas se está produciendo. Ayer el Nasdaq, donde cotizan las grandes tecnológicas americanas, vivió su peor sesión desde el año 2022. El dinero fue repartiéndose, es verdad, a otros lados del mercado porque el Dow Jones Industriales siguió subiendo. Es decir, no se ha abandonado el mercado. Sin embargo, hay algunos líderes e influencers del mercado de Wall Street que están lanzando ya mensajes diferentes. Lo recoge Bloomberg, uno de los estrategas tácticos de Goldman Sachs. Su director de inversiones de mercados globales, Scott Ratner, dice que él no va a comprar, I not buy the dip, no va a comprar en esta caída. No va a hacer como han venido haciendo hasta ahora los grandes bancos de inversión, aprovechando las rebajas para volver a aumentar posiciones. A su juicio, estamos en un punto de inflexión del mercado y probablemente, muy probablemente, vienen defendiendo este argumento desde junio, hemos entrado ya en punto de inflexión, entramos en corrección. Refuerza el argumento el comportamiento real del mercado, quizás el americano lo deje claro, quizás en Asia algunos lo estén dejando claro también esta mañana. Enseguida ampliamos en Capital Asia, pero la caída en la bolsa de Tokio es del 2,2%. En el resto de Asia son los valores tecnológicos los que caen 2, 5, 10% incluso en algún caso. Estamos esperando datos precisamente de TSMC, del líder mundial de los chips de Taiwan Semiconductors. A ver si es verdad que esa expectativa de un 30% de aumento del beneficio operativo se hace realidad. En el resto de Asia las caídas alcanzan a Corea del Sur, con el Kospi cayendo el 1,3%, no al mercado chino. Hong Kong está hoy rebotando una décima, pero es que lleva toda la semana cayendo. Ojo, que termina la reunión, la tercera reunión del Pleno del Partido Comunista Chino y no sabemos nada de Xi Jinping. Desaparecerá, decidirá algo, estamos esperando noticias por ese lado. Y si miramos los futuros americanos, a ver qué pistas nos dan después de la corrección de anoche, lo que nos encontramos a esta hora de la mañana es que vienen rebotando. Es decir, hay gente comprando en el bajo, en el nivel de recorte. El S&P 500 viene 2 décimas arriba, 11 puntos arriba,
cosa que no estamos viendo en los mercados europeos, que siguen mostrando brecha frente a los americanos cada vez más evidente. 8 puntos, 2 décimas baja el futuro del Eurostoxx en 4.918, sin que detectemos a esta hora de la mañana tensiones en otros activos. Es verdad que el precio del petróleo está un poco más caro esta mañana. Estamos viendo el barril Brent en Londres subir 4 décimas a $85.44, pero no se aleja demasiado de los últimos precios. Y es verdad también otra cosa. La onza de oro brilla como nunca, máximo histórico, ahora mismo en $2.470. Para los data dependientes tenemos la dosis de datos de la mañana. En Asia ya también, en Japón decepcionan tanto los datos de exportación como de importación. Enseguida en Capital Asia situamos estas claves. En las empresariales hay muchos protagonistas. Algunos los has podido y podrás escuchar aquí en Capital Radio. Entre ellos ha estado el director de estrategia de defensa de Indra, desvelando algunas claves de su plan estratégico en esta empresa tecnológica internacional española que tiene en su foco, como dijo nuestro programa Hablemos de Defensa, el espacio. Estar presente en el espacio como país es esencial. Indra tiene la ambición de estar a través de toda la cadena de valor en el espacio. Tenemos un proyecto muy importante que es Startical, que es una nueva constelación que va a mejorar los servicios de tráfico aéreo de nuestra división de ATM. La conversación con Pedro Fuster en podcast en capitalradio.es. Y para quienes siguen en el lado emocional de la empresa en España, en medio de esta intensa negociación que poco avanza sobre la reducción de la jornada laboral, unas palabras que resuenan en el foro de CEDE, del grupo de directivos y empresarios de España, de Tomás Pascual, el presidente de Calidad Pascual, en los desayunos, insistiendo lo que son los empresarios, aliados del país, de la gente. Que se nos escuchen más a las empresas y a los empresarios a la hora de tomar decisiones de cualquier naturaleza, que el empresario no somos el enemigo, somos el aliado necesario para crear valor y crear riqueza en un país. Bueno, en el análisis geoeconómico nos vamos a ocupar del tercer pleno en China. En una hora va a estar con nosotros Águeda Parra, es analista geopolítica de China Geotech y tiene algunas claves interesantes que compartir. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy Ramón Tamamés, catedrático de Estructura Económica y catedrático de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, y el presidente de la Enguluca, Jesús Varela, nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes de la mañana, las noticias que despiertan la economía y que a esta hora presentamos con Miguel San Martín. Escucha lo que viene en Capital Radio. El Reino Unido va a acoger hoy la cuarta reunión de la Comunidad Política Europea, en la que 50 líderes del continente van a tratar, entre otras cosas, de la guerra de Ucrania. La organiza el gobierno británico en el Palacio de Blenheim, donde nació Winston Churchill. Es un foro impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron, que reúne tanto a los líderes europeos como a la mayoría de los que no están en el club comunitario. El principal asunto es el conflicto en Ucrania, en un momento clave para reactivar el apoyo a Kiev, ya que se espera que los ataques de las tropas rusas se intensifiquen este verano. La reunión también se centrará en cómo pueden afrontar las naciones europeas el gran desafío de la inmigración ilegal y se ve como una oportunidad para el nuevo primer ministro Keir Starmer de acercarse a la Unión Europea. Precisamente la Comisión Europea ha dado el visto bueno para el desembolso de otros 4.200 millones de euros de ayuda a Ucrania. Tras constatar que el país ha cumplido las condiciones vinculadas al mismo dentro del plan que le permite recibir 50.000 millones de euros de la Unión hasta 2027. El pago, que aún debe ser aprobado por el Consejo para hacerse efectivo, es el primero que está condicionado a que Kiev implemente las 69 reformas y 10 inversiones previstas en el plan acordado con los 27, que incluye medidas para allanar su camino a la adhesión al bloque. Así ya habrá recibido 12.000 millones en forma de financiación y anticipos que no están vinculados directamente a la guerra. Bueno, ya ha terminado la reunión de los ministros del Comercio del G7 en Italia y ha concluido con un llamamiento
otra vez a un sistema de comercio multilateral libre y justo. Donde se disipen las amenazas como la perturbación del comercio en el Mar Negro por parte de Rusia o los ataques de los hutíes del Yemen a los buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. En el comunicado final reconocen que estos casos han puesto de relieve la necesidad crítica de abordar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro mundiales, las rutas marítimas, los puertos y los flujos comerciales. Además, reafirman que la libertad de navegación es esencial para que el comercio pueda expresar plenamente su potencial y asegurar la libre circulación de productos básicos, los esenciales, a destinos y poblaciones de todo el mundo. Los líderes aseguran que han tratado ampliamente la necesaria reforma de la OMC. Y en clave económica, el Banco Europeo de Inversiones ha aprobado nueva financiación, 8.400 millones de euros para energía, vivienda o transporte, entre otros proyectos. Y lo hace tanto para dentro de la Unión como alguno fuera de ella. La mayor parte de la financiación aprobada por el Banco Europeo de Inversiones, 3.400 millones, se destinará a inversiones en vivienda y educación, incluida la construcción de miles de viviendas en España, Alemania y Suecia, energéticamente eficientes, también para la reconstrucción y modernización de escuelas en Francia y Alemania e instalaciones universitarias en Portugal. Le sigue con 2.200 millones la destinada a energías limpias y redes de agua, entre otros proyectos, la construcción de centrales hidroeléctricas en España y Serbia, el despliegue de energía solar y eólica en los países bálticos o la generación de energía limpia en Colombia. El BEI ha aprobado 1.700 millones de euros para el transporte local y regional y para la expansión de Internet de banda ancha. Y ayer adelantábamos que lo habían logrado. Los tres partidos que componen el gobierno de coalición alemán ya tienen un proyecto de presupuestos. Ya conocemos el detalle para el año que viene. Gastos de 480.000 millones de euros, de los que 78.000 van a ir destinados a inversión. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, asegura que estas cuentas están ligeramente por debajo del año anterior como continuación de la senda de consolidación después de varios años en los que, debido a la pandemia, Alemania tuvo una política fiscal expansiva. Matiza que tampoco es un presupuesto de recortes. Contempla nuevas deudas por 44.000 millones que están dentro de lo exigido por la Constitución alemana, que exige además en tiempos de normalidad que el déficit no supere el 0,35% del PIB. Lindner reconoce la baja competitividad del país, pero también que deben dar ejemplo al resto de Europa. Debemos liderar siendo un modelo a seguir en política fiscal. Por eso nuestro país no puede limitarse a un mayor margen de maniobra fiscal que quizá podríamos permitirnos por tener una calificación superior. Otros nos seguirían y entonces también incumplirían las normas europeas. Como mayor economía de Europa, este país, Alemania, no puede seguir incumpliendo la legislación europea. Para 2024 han aprobado un presupuesto adicional que contempla nuevas deudas por valor de 11.300 millones destinados al fomento de energías renovables y pagos de ayuda social. Además, se comprometen a invertir en los próximos años el 2% del PIB en defensa y también en reducir burocracia e infraestructuras. Y también tenemos ya algo más de información de las 40 reformas que plantea el Partido Laborista en el gobierno británico y, según explicó el rey Carlos III, que insistió en que la prioridad van a ser las inversiones en infraestructuras y energías limpias. El gobierno legislará para traspasar los servicios ferroviarios a propiedad pública una vez expiren los contratos con los operadores si estos no cumplen sus compromisos. Se pondrá en marcha un Fondo Nacional de Riqueza para atraer la inversión privada en infraestructuras, así como una entidad para coordinar la transición a la energía limpia en 2035. Por la tarde, en la Cámara de los Comunes, el primer ministro, Keir Starmer, señala que irán contra las políticas populistas. Señor presidente, como han demostrado los últimos 14 años, este camino es un callejón sin salida para el país. No hace nada para arreglar nuestros cimientos y el pueblo británico lo ha rechazado, como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia. Lo que la gente realmente quiere es cambiar. Y cambiar es lo que este gobierno de servicio ofrecerá. Prometen aprobar una ley de reforma de la planificación urbanística para acelerar la construcción de vivienda y se modificarán las normas de los alquileres para prohibir desahucios injustificados. El nuevo gobierno se compromete a someter todos los presupuestos a la supervisión de la Oficina de Responsabilidad y garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. Y aquí en España la AIREF ve riesgo de que algunas comunidades, incluso el gobierno, incumplan la regla de gasto de 2024. Señala a Cataluña, recomienda a Hacienda que advierta a la Generalitat de este riesgo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal eleva a 4 décimas su previsión de crecimiento para el PIB en 2024 al 2,4%, pero advierte de ese riesgo de no cumplir con la regla de gasto. Estima que el computable a efectos de esa regla aumentará más de un 6% en Cataluña, con lo que supera ampliamente el límite individual del 2,6% vigente. La presidenta Cristina Herrero pide al Gobierno central que también se someta a los controles. Contemplamos que haya una rendición de cuentas por parte de la Administración central, a pesar de que no hay un procedimiento previsto
de atención temprana o de prevención para el caso de riesgo de incumplimiento de la Administración Central, a nosotros nos parece que tiene que haber una igualdad de trato de las administraciones territoriales respecto a la Administración Central y, por lo tanto, también recomendamos que haya un procedimiento parecido al que contempla la ley para las administraciones territoriales. Y es que alerta de las consecuencias legales de estos incumplimientos y de que pueden deteriorar las finanzas públicas. La AIREF señala que cumplir con las recomendaciones exigiría medidas adicionales de contención del gasto o incremento de ingresos de 10.700 millones de euros. Y ojo a esta advertencia de BV Research: si se reduce la jornada a 37 horas y media a la semana, puede tener un impacto de recorte de hasta el 1% del empleo. Tanto en el conjunto de España como en particular, otra vez, en Cataluña. Argumenta que en algunos sectores quizás sí sea posible compensar la medida con los márgenes de rentabilidad que tienen y en caso de que prevean un aumento de la demanda, pero en otros muchos será imposible. Asegura que si hay desaceleración de la demanda, la medida será negativa para las empresas pequeñas. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cree que el acuerdo para reducir la jornada está más cerca, aunque se introduzca esa flexibilidad en 2025, algo a lo que se oponen los sindicatos, lo explica la secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz Vicente. De no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión del próximo día 29, para primeros de septiembre convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real, sea efectiva, afecte a todos los trabajadores y trabajadoras y que desde luego venga acompañada de un registro horario que realmente garantice que esta medida se cumple. La patronal de empresas de gran distribución, ANGED, calcula que reducir la jornada laboral para los trabajadores del sector tendría un coste de 460 millones de euros. ¿Qué hay en la agenda del jueves? Hola, Sara Bot, actívate, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Es jueves, como sabe tu body, y en el Reino Unido se publican datos de ingresos medios de los trabajadores y la tasa de desempleo de mayo. La cita más importante será la reunión del Banco Central Europeo, que salvo sorpresa mayúscula, mantendrá los tipos de interés. En España el INE publica las cifras de negocios en la industria de mayo y el Tesoro Público pone a la venta obligaciones de distintos plazos en la última subasta de deuda de julio. Y en Estados Unidos, esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, publican resultados de Blackstone, es decir la piedra negra, Domino's Pizza y Netflix. Por cierto, ¿qué? Antes he dicho surprise mayúscula, Sí, ¿no? sí, ¿Eso sí. qué quiere decir? Pues- ¿Que tengo que ponerme de pie porque es más grande? ¿De dónde viene el origen de esa expresión? Uy. Si es que los humanos sois muy rarunos, ¿a que sí? Sí. Bueno, ahora me lo explicas. Chao. ¿Para qué negar eso, querida Sara? Prefiero explicarte qué es lo que está pasando en el mercado asiático y cómo se está extendiendo la corrección de las empresas tecnológicas que anoche vivimos en el Nasdaq. Será en un instante. Vamos a adelantar otro elemento importante que tenemos en el menú radiofónico en Capital Radio esta mañana. A las 10:30, inversión inmobiliaria. Meli Torres, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, como todos los jueves de 10:30 a 1, le tomamos el pulso al sector y os invito a que escuchéis la entrevista que vamos a tener de 11 a 11:30. Va a ser con Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de TINSA. Y es que una vez que hemos superado el ecuador del año, pues merece la pena hacer un análisis de la situación del mercado residencial de la mano de TINSA, que es una empresa referente en valoración inmobiliaria en España y que nos acompaña además con sus datos todas las semanas en la sección del dato del día. Bueno, pues TINSA tiene muchos estudios realizados pues en torno a la vivienda y queremos ver un poco pues si los precios residenciales se han mantenido a pesar de este entorno de altos tipos de interés que hemos tenido y también pues ahora como han bajado los tipos de interés, si es una opción interesante. Los inversores han puesto el foco también en el mercado residencial. Luego también cómo están evolucionando los mercados, si evolucionan todos de forma similar o hay diferencias. Si ponemos el foco en las principales ciudades y su área de influencia, es interesante, ¿no? ¿Cuál es la situación en los polos de empleo y áreas metropolitanas? Así que no os lo perdáis, os esperamos a las 11. Ahí estaremos. Gracias, Meli. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde es verdad, sí que se ha extendido la caída que anoche vivió la tecnología nuevamente y especialmente en Estados Unidos. Se está notando en particular en la bolsa de Tokio, donde el Nikkei está perdiendo un 2,2% de su valor, baja a los 40.242 puntos. En Japón, que para los datadependientes, como adelantábamos, hay dosis esta mañana de datos decepcionantes. Sandra Torrecillas, buenos días. Sí, decepcionantes. Hemos conocido datos de la balanza comercial. Es cierto que han subido las exportaciones japonesas en el mes de junio y además lo han hecho por séptimo mes consecutivo, pero ese repunte del 5,4% no ha cumplido con las previsiones y además el ritmo se ha desacelerado respecto a la subida de un 13% que tuvieron en el mes de mayo y de hecho es el nivel más bajo desde finales del año pasado. Los analistas temen que el freno de la economía china pueda enfriar la japonesa, muy dependiente del comercio. Además, la debilidad del yen japonés en mínimos de 38 años ha impulsado el valor de las exportaciones, pero los volúmenes han caído un 6,2% en el mes de junio. Por destino, las ventas a China han subido un 7,2%, sobre todo por la demanda de equipos de fabricación de chips, pero ese crecimiento se ha ralentizado respecto a la subida de casi un 18% que veíamos en el mes de mayo. Las ventas a Estados Unidos, aliado de Japón y mercado clave, han repuntado un 11%, mientras que las dirigidas a la Unión Europea han descendido algo más de un 13%. Las importaciones japonesas suben 3,2%, se quedan también por debajo de lo esperado, con lo que la balanza comercial arroja un superávit de 1.400 millones de dólares. Por cierto, que es el primer superávit comercial en 3 meses. Mirando la bolsa japonesa por dentro, hay caídas que son muy fuertes. La de Tokyo Electron, de cerca del 10%, es uno de los suministradores a la empresa de semiconductores de Taiwán, de TSMC. Está bajando Advance West, Organo, más del 5%. Corea del Sur, el segundo mercado que más cae en Asia, un 1,5%. Y bueno, entre las empresas citábamos a TSMC, estamos esperando los resultados. Y ayer a estas horas era una de las protagonistas con caídas significativas después de que el candidato republicano Donald Trump dijera que Taiwán se quedó con alrededor del 100% del negocio de chips y debería pagar a Estados Unidos por su defensa, unas declaraciones que hacía en una entrevista en Bloomberg. Y hoy los títulos de TSMC siguen bajando en torno al 4%, y eso a pesar de que se espera que presente unos buenos resultados trimestrales. De hecho, el consenso prevé una mejora de su beneficio operativo de un 30% gracias a la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial. Además, va a ofrecer previsiones para el tercer trimestre y para todo el año, incluidos gastos de capital para ampliar la producción. En la última presentación de sus cuentas en el mes de abril, TSMC mantuvo su orientación para el gasto de capital este año entre 28.000 y 32.000 millones de dólares y dijo que entre el 70 y el 80% del total se destinaría a tecnologías avanzadas. Vamos a ver si en esta presentación eleva o no esas cifras de gasto de capital, como sí que esperan algunos analistas. Dos elementos singulares del mercado asiático a esta hora de la mañana. Contracorriente, resiste toda la caída el mercado de India, se resiste a bajar. Y llamativo que la bolsa china tenga su propia vida, de hecho la bolsa de Hong Kong, pero es verdad que después de
4 días de fuertes caídas. Hoy está rebotando 4 décimas y seguramente esperando las conclusiones del final del tercer pleno del Partido Comunista de China, que no sabemos nada todavía, ¿no? Una reunión, recordamos, que tradicionalmente es la que marca el rumbo de la política económica del país durante los siguientes 5 o 10 años. Hoy va a intervenir el presidente Xi Jinping, va a revelar su visión a largo plazo sobre la economía china y es probable que se centre en las 2 metas del líder chino, un crecimiento de alta calidad impulsado por la tecnología y una modernización al estilo chino, unos lemas que señalan el deseo de Xi de construir una sociedad más equitativa y resistente frente a las restricciones comerciales estadounidenses. Estamos esperando el comunicado final con los principales temas que se han discutido. Normalmente está escrito en un lenguaje críptico, general y ofrece una primera visión de lo que han discutido los 400 funcionarios a puerta cerrada durante 4 días. Días después del comunicado se completa con un informe más detallado. Y una cosa más, un ciudadano chino promedio está comiendo ahora ya más proteínas que un estadounidense, cuenta la prensa china. Es un dato de Naciones Unidas y esto ya empezó a ocurrir en el año 2021, a pesar de las predicciones de Estados Unidos, que dijo que cuando esto sucediera se destruiría el planeta. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. El gran protagonista del jueves es el Banco Central Europeo, en el que, por cierto, hoy España no vota. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, reunión del Banco Central Europeo sin voto de España y sí, sin bajada de tipos de interés. Pues 2 cosas están claras, Luis Vicente, de cara a la reunión de este jueves del 18 de julio del Banco Central Europeo. Por un lado, no habrá bajada de tipos de interés, 4,25%, ahí están desde el recorte del 6 de junio. Y por otro lado, que nuestro país, España, no tiene voto en el encuentro del Consejo de Gobierno del Banco. Tras el fin de mandato de Pablo Hernández de Cos al frente de la institución con sede en Cibeles, Gobierno y PP todavía no han comunicado un acuerdo sobre el nombramiento de gobernador y subgobernador tras la polémica mediática que ha generado la propuesta del ministro Escrivá para el cargo por parte del Ejecutivo. La clave es que España tenga gobernador en el Banco de España, ahora ejerce Margarita Delgado en funciones, antes de la siguiente reunión del BCE, 12 de septiembre, porque sí, en ese encuentro es relevante, en nuestro país tendría que votar, ya que el mercado espera, a la espera de escuchar pistas hoy de Christine Lagarde, que sí pueda haber una bajada de tipos de interés. Hernán Cortés, Olea Gestión. La expectativa es prácticamente nula de que pueda tocar los tipos en esta ocasión. Sin embargo, en septiembre el mercado está descontando que puede haber un 80% de probabilidad de que los tocase, y si no fuera en septiembre, en octubre ya sí que se descuenta un 100% de probabilidad de que los tipos bajen. En cualquier caso, ya sabes que el mercado está más pendiente de otro banco central, Reserva Federal de Estados Unidos, la suave moderación de la inflación en junio y el diagnóstico anoche del libro beige sobre precios dice que se enfría la inflación. Se da por hecho una bajada de tipos en septiembre por parte de la Reserva Federal. De hecho, eso ha provocado que el euro se haya ido por encima del dólar 9 centavos. Y bajar los tipos a la FED en septiembre permitiría no meterse en líos, porque las elecciones americanas están a la vuelta de la esquina en el mes de noviembre. Problema: pues que todo apunta a que Donald Trump va a ganar. Entre los problemas de salud de Biden, el intento de asesinato de Trump, su elección de Vance como posible vicepresidente, hacen pensar que Trump ya ha ganado las elecciones presidenciales americanas. Pero si él gana, el mercado dice, si sube tarifas, si sube aranceles y si limita la migración y por lo tanto hay tensión en el mercado laboral americano, a lo mejor Estados Unidos atraviesa un nuevo capítulo de inflación y eso preocupa mucho al mundo. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos.
Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Pablo Gil, economista y analista de IG. Desde el 2020 al 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Decía Nelson Mandela, hoy sería su cumpleaños, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Hoy es jueves, 18º día del mes de julio, año 2024. La gente se pregunta si el mercado en el mundo ha entrado en corrección después de que anoche el Nasdaq acabara viviendo el peor día desde el año 2022, con una clarísima recogida de beneficios, dinero saliendo de las empresas tecnológicas, un auténtico río de salida que por una parte se va distribuyendo en otros valores, pero que está afectando también ya, contagiándose en el resto del mundo. De hecho, ahora mismo la bolsa de Tokio está cayendo un 2,2%. Hay empresas de tecnología ligadas a las americanas que están perdiendo hasta un 10% del valor en tan solo una sesión. ¿Corrección o simplemente reajuste del mercado en proporciones más grandes? Pues se está comentando uno de los estrategas tácticos de Goldman Sachs, su director de inversiones globales, que se llama Scott Rappner, que a él le parece que sí, que hemos llegado al punto de inflexión, que está todo descontado y que ahora viene la gran corrección del verano, que estamos empezando a verla. Y que ellos dicen que no van a buy the dip, no van a comprar en la oferta de estas caídas. ¿Cómo interpretar este mensaje? Se lo preguntaremos a los analistas que hoy pasarán por Capital Radio y seguiremos, claro, el tono del mercado que no afecta al resto de la tecnología, donde vemos, por ejemplo, bolsas de India muy planas, en China esperando que acabe el tercer pleno del Partido Comunista con la estrategia política y económica del país, pues con la bolsa de Hong Kong rebotando 5 décimas. Va a ser el tema hoy de análisis geoeconómico en este programa, en Capital, la Bolsa y la Vida. Nos va a acompañar en media hora la analista geopolítica de China Geotech, Águeda Parra, para ayudarnos con las conclusiones. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía para poner en contexto el resto de las noticias del día con Ramón Tamames, Dolores González Pastor y Jesús Varela. Hay muchos focos de atención para los data dependientes, por supuesto, la balanza comercial japonesa que decepciona, tanto en exportaciones como en importaciones. Entre lo que viene, hoy es el día del Banco Central Europeo. Reunión en Frankfurt, no se espera que toque los tipos de interés, pero sí que aclare un poco los mensajes de cuándo será la siguiente bajada. Septiembre, hoy la singularidad está en que España, el Banco de España, no va a tener voto, porque no tiene gobernador. Sí representación, pero no gobernador o gobernadora. Siguen las negociaciones políticas. Mientras que en el país los debates en España ya saben por dónde van. Después de un día muy agitado en el Parlamento, siguen negociándose la reducción de la jornada laboral, con las empresas recordando que esto es una negociación que debe tener en cuenta las singularidades. Y como decía Tomás Pascual en los desayunos de CEDE, es que se nos olvida qué son las empresas.
que se nos escuchen más a las empresas y a los empresarios a la hora de tomar decisiones de cualquier naturaleza, que el empresario no somos el enemigo, somos el aliado necesario para crear valor y crear riqueza en un país. Bueno, pues estas reflexiones forman parte del despertar de este jueves en Capital, la Bolsa y la Vida. Enseguida vamos a presentar el primer informe de preapertura de los mercados europeos, porque a esta hora todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar hoy en Europa? Pues lo que va a pasar es que de momento los futuros, lo que está pasando, del mercado americano no vienen cayendo más. Incluso vienen rebotando ya abiertamente. El futuro del S&P 500 está ahora mismo moviéndose con una subida de 2 décimas. Está 12 puntos arriba en 5.600. Aunque es verdad que el futuro del mercado europeo, y aquí parece que se está produciendo separación, viene cayendo 1 décima. Está en los 4.920. Enseguida más detalle, veamos con Miguel San Martín qué otras cosas importantes están a punto de suceder este jueves, día en el que el Reino Unido va a acoger la 4ª reunión de la Comunidad Política Europea, en la que van a estar 50 líderes del continente tratando de los temas cruciales, y en particular Ucrania. La organiza el gobierno británico en el Palacio de Blenheim, donde nació Winston Churchill. Es un foro impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron, que reúne tanto a los líderes europeos de la Unión como a la mayoría de los que no están en el club comunitario. El principal asunto, el conflicto en Ucrania, en un momento clave para reactivar el apoyo, ya que se espera que los ataques de las tropas rusas se intensifiquen este verano. La reunión también se va a centrar en cómo pueden afrontar las naciones europeas el desafío de la inmigración ilegal, y se ve como una oportunidad para que el nuevo primer ministro, Keir Starmer, se acerque a la Unión Europea. Pues precisamente la Comisión Europea acaba de aprobar otro desembolso de casi 4.200 millones de euros de ayuda a Ucrania. Tras constatar que el país ha cumplido las condiciones vinculadas al mismo dentro del plan que le permitirá recibir 50.000 millones de euros de la Unión Europea hasta 2027. El pago, que aún debe ser aprobado por el Consejo para hacerse efectivo, es el primero que está condicionado a que Kiev implemente las 69 reformas y 10 inversiones previstas en el plan acordado con los 27, que incluye medidas para allanar su camino a la adhesión al bloque. Así ya habría recibido 12.000 millones en forma de financiación y anticipos que no están vinculados directamente a la guerra. Un par de focos importantes en Europa. Alemania ya tiene en marcha su presupuesto para el año que viene después de mucho trabajo de la coalición. Lo han logrado. Unos gastos de 480.000 millones de euros, de los que 78.000 van para inversiones. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, asegura que estas cuentas están ligeramente por debajo del año anterior, como continuación de la senda de consolidación después de varios años en los que, debido a la pandemia, Alemania tuvo una política fiscal expansiva. Matiza que tampoco es un presupuesto de recortes. Contempla nuevas deudas por 44.000 millones, que está dentro de lo que recoge la Constitución alemana, que exige que el déficit no supere el 0,35% del PIB. El Lindner reconoce la baja competitividad del país, pero también que deben dar ejemplo al resto de Europa. Debemos liderar, dice Lindner, siendo un modelo en política fiscal. Por eso nuestro país no puede limitarse a permitirse un mayor margen de maniobra fiscal, que quizá podríamos permitirnos por tener una calificación superior. Otros nos seguirían y entonces también incumplirían las normas europeas. Como mayor economía de Europa, dice Lindner, este país no puede seguir incumpliendo la legislación europea. Han aprobado también un presupuesto adicional para este año con nuevas deudas por valor de 11.300 millones y se comprometen a invertir en los próximos años el 2% del PIB a defensa. También tenemos ya más información, aunque no el detalle de las 40 reformas que el gobierno laborista británico propone. Hemos escuchado el discurso a través de las palabras del rey Carlos III, con prioridad en las inversiones, en energías limpias y en infraestructuras. El gobierno va a traspasar los servicios ferroviarios a propiedad pública otra vez. Cuando ya expiren los contratos con los operadores y no cumplen sus compromisos, se pondrá en marcha un Fondo Nacional de Riqueza para atraer la inversión privada en infraestructuras, así como una entidad para coordinar la transición a la energía limpia en 2035. Ya por la tarde, en la Cámara de los Comunes, el primer ministro, Keir Starmer, señala que van a ir contra las políticas populistas. Señor presidente, como han demostrado los últimos 14 años, este camino es un callejón sin salida. No hacer nada para arreglar nuestros cimientos. El pueblo británico lo ha rechazado como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia. Lo que la gente quiere realmente es el cambio, y cambio es lo que este gobierno va a ofrecer.
Prometen aprobar una ley de reforma de la planificación urbanística para acelerar la construcción de viviendas. Se modificaron las normas de los alquileres para prohibir desahucios injustificados y se compromete el Gobierno a someter todos los presupuestos a la supervisión de la Oficina de Responsabilidad y garantizar además el equilibrio de las finanzas públicas. En España esa cierta supervisión la aplica la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, que avisa que hay riesgo de incumplimiento del gasto en el país y pide en particular que el Gobierno advierta a Cataluña, a la Generalitat, de que es la comunidad autónoma con este mayor riesgo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal eleva 4 décimas la previsión de crecimiento para el PIB de España este año hasta el 2,4, pero advierte de ese riesgo de no cumplir con la regla de gasto. La AIREF estima que el computable a efectos aumentará a más de un 6% en Cataluña, con lo que supera ampliamente el límite individual del 2,6% vigente. La presidenta Cristina Herrero también pide que el Gobierno central se someta a esos controles. Contemplamos que haya una rendición de cuentas por parte de la Administración Central, a pesar de que no hay un procedimiento previsto de atención temprana o de prevención para el caso de riesgo de incumplimiento de la Administración Central. A nosotros nos parece que tiene que haber una igualdad de trato de las administraciones territoriales respecto a la Administración Central y, por lo tanto, también recomendamos que haya un procedimiento parecido al que contempla la ley para las administraciones territoriales. Alerta de las consecuencias legales de estos incumplimientos y de que se pueden deteriorar las finanzas públicas. Señala que cumplir con la recomendación exigiría medidas adicionales de contención del gasto y o incremento de ingresos de 10.700 millones de euros. Y el estudio de investigación que destacamos hoy es de BVA Research y calcula que si se aplica ahora mismo la reducción de jornada laboral en España a las 37 horas y media, tendrá un coste del 1% del empleo. Tanto en el conjunto de España y sobre todo en Cataluña. Argumenta que en algunos sectores quizá sí sea posible compensar esta medida con los márgenes de rentabilidad que tienen y en caso de que prevean un aumento de la demanda, pero en otros será imposible. Si hay desaceleración de la demanda, pues la medida será muy negativa, sobre todo para las pymes. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cree que el acuerdo para reducir la jornada está más cerca, aunque se introduzca la flexibilidad en 2025. Ese retraso se oponen los sindicatos y anuncia movilizaciones, lo dice la secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz Vicente. De no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión del próximo día 29, para primeros de septiembre convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real, sea efectiva, afecte a todos los trabajadores y trabajadoras y que desde luego venga acompañada de un registro horario que realmente garantice que esta medida se cumple. La patronal de empresas de gran distribución, ANGED, calcula que reducir la jornada laboral en el sector tendría un coste económico de 460 millones de euros. Y en la agenda veamos qué tenemos además este jueves. Hola, Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Tu body te recuerda que es jueves y te cuento que en el Reino Unido se publican datos de ingresos medios de los trabajadores y la tasa de desempleo de mayo. La cita más importante será la reunión del Banco Central Europeo que mantendrá los tipos de interés. Sí. En España el INE publica las cifras de negocios en la industria de mayo y el Tesoro Público pone a la venta obligaciones de distintos plazos en la última subasta de deuda de julio. Y en Estados Unidos, esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Publican resultados de Blackstone. Ya sabes, la piedra negra por si no entiendes el inglés. Sí. Domino's Pizza y el Tenflix. ¿Sabes qué? Pues que ya he desistido de que me hagan una serie. ¿No me hacen caso? Sniff. Ahora mejor habla con los del Domino's para que pongan mi nombre a una pizza. ¿A qué es mejor? Así por cada una que vendan me llevo una comisión. Ideaza, ¿a qué sí? Pues sí. Se podría llamar la pizza Sarabonara o Barsaracoa. Jeje. Madre mía. Lo sé, estoy fatal. Chao. Chao, pero efectivamente nunca se sabe cuál es el camino que te va a llevar hacia la fama. Fíjate el caso de J.D. Vance, que escribió su libro, La elegía de los Hillbillies en Estados Unidos, llegó a senador en Ohio y ahora puede ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos con Trump. Bueno, ya en serio, vamos a adelantar en Capital Radio cómo vienen las bolsas de hoy, quiénes van a ser los protagonistas del jueves.
camiseta transpirable. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés, en tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Veamos cómo viene el jueves en los mercados, después de la que cayó anoche en el mercado americano. Bueno, el Nasdaq, un 2,7 de recorte. No se había visto un día tan malo en el Nasdaq desde hace 2 años, desde el 2022. Pero es que lo malo va extendiéndose también en las tecnológicas en el mercado asiático, se va expandiendo. Sin embargo, el tono conjunto del mercado es una gran pregunta. No sabemos si empieza una corrección de verano o no, porque buena parte de los beneficios, las salidas del dinero de las tecnológicas, se van repartiendo, van entrando, van rotando a otros valores. Y de hecho, el futuro del mercado americano viene rebotando a esta hora, 2 décimas, casi como ha venido ocurriendo cada vez que caía. Y eso que el Dow Jones volvió a marcar otro máximo, así que hay que seguir con atención este movimiento que está lleno de interés, oportunidades y riesgos al mismo tiempo. El S&P está en 5.601 y contrasta otra vez esta semana con una caída ligera del Eurostoxx 50 aquí en Europa. Viene bajando 6 puntos en 4.921. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores europeos que despiertan esta mañana, como señalabas, con ese nuevo récord del Dow Jones, pero con la caída del Nasdaq por esa venta masiva de acciones del sector tecnológico. Y además el consenso del mercado descuenta ya un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre en Estados Unidos y más después de escuchar al gobernador de la Reserva Federal, a Christopher Waller, y al presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, decir que el Banco Central está más cerca de recortar los tipos gracias a que la inflación se acerca al objetivo del 2%. La atención, sin embargo, hoy se va a centrar en la reunión del Banco Central Europeo. Previsiblemente se va a mantener firme, sin cambios en las tasas, aunque los comentarios serán cruciales para evaluar cuándo se producirá el próximo recorte de tipos de interés, como señala Ángel Olea de Avante. Es probable que puedan dar pistas para un posible recorte en septiembre, que además, a diferencia del de junio, vendrá probablemente apoyado también por la FED, por ese recorte de la FED, lo cual pues yo creo que da más tranquilidad también al Banco Central Europeo. Antes de conocer qué decide el Banco Central Europeo, el Tesoro Español subasta bonos y obligaciones. Protagonistas del jueves, proponemos seguir a Indra, por lo que en Capital Radio hemos escuchado a alguien importante en la compañía. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, porque ha desvelado en esta casa las claves de su plan estratégico. Vamos a pasar de un modelo de empresa de producto a una empresa integradora de sistemas. Pedro Fuster, son sus palabras, director de estrategia de defensa de Indra, que nos ha acompañado en Hablemos de Defensa y Seguridad. Importante para el futuro de Indra, el espacio. Estar presente en el espacio como país es esencial. Indra tiene la ambición de estar a través de toda la cadena de valor en el espacio. Tenemos un proyecto muy importante que es Startical, que es una nueva constelación que va a mejorar los servicios de tráfico aéreo de nuestra división de ATM. Presencia en el espacio de Indra pasa por comprar Hispasat. Esto dice Fuster. Y en cuanto a las adquisiciones, pues es un tema que está abierto. El nivel de ambición de Indra está planteado en torno al espacio en cuanto a lo que he dicho, la conectividad, la creación de una nueva división, pero cuáles sean las adquisiciones en concreto que se tengan que realizar, que algunas se realizarán, es un tema, como ha dicho nuestro CEO en varias ocasiones, está abierto y está en estudio. Fuster señala que los plazos de entrega en el ámbito de defensa y tecnología cambian y de ahí el plan estratégico de Indra.
Atención hoy a Nokia, tenemos sus resultados. Se acaba de publicar el fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones, beneficio operativo que le baja un 32% en el segundo trimestre por la débil demanda de equipos de telecomunicaciones 5G. Las ventas netas le caen un 18%, pero sí que espera que mejoren en el próximo trimestre, ayudadas por la entrada de pedidos en la división de redes. Mantiene objetivos anuales. Y algo de respiro en una semana en la que llevamos una buena acumulación de profit warnings. Hoy tenemos una compañía que eleva previsiones. Es la farmacéutica suiza Novartis que revisa al alza la estimación de ganancias para todo 2024 y además lo hace por segunda vez en el año, impulsado por el aumento de las prescripciones de algunos de sus medicamentos, y ahí está el que tiene para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y para la esclerosis múltiple. Además de estos protagonistas, tenemos a Volvo. El fabricante de automóviles sueco, que presenta una importante mejora de su beneficio operativo en el segundo trimestre, y eso muestra la resistencia de una industria que lucha con el mercado de vehículos eléctricos más débil. Volvo Cars supera previsiones. ¿Y alguien más? Pues tenemos varios. Estamos esperando ya las cuentas de Bankinter. Nos ha llegado también el dato de ventas, de volumen de ventas de Renault en la primera mitad del año, con un incremento del 1,9%. La firma Publicis eleva previsiones anuales después de batir al consenso del mercado con sus cuentas del segundo trimestre. Supera previsiones también la operadora sueca de telecomunicaciones Telia. Dice además que los ingresos de su división de televisión y media han vuelto a crecer. Hoy FCC paga dividendo de 0,65 euros por acción, y ojo también porque vamos a tener un debut en BME Scale Up, el mercado dirigido a las empresas emergentes. Va a comenzar a cotizar la empresa de tecnología Byte Travel, especializada en turismo. A continuación, las claves importantes de Wall Street. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. El foco en Wall Street caliente y frío al mismo tiempo, Miguel. Efectivamente, tenemos al Dow, que subió un 0,59 y superó los 41.000 puntos, nuevo récord, pero la caída del 2,77 en el Nasdaq debido a las ventas masivas en la tecnología, y también bajó el S&P 500 un 1,39. Y es que según los analistas, los inversores están cambiando carteras, deshaciéndose de las grandes tecnológicas y apuestan por empresas de pequeña capitalización que pueden beneficiarse de la bajada de tipos. Pues por ejemplo, Meta un 5,7 abajo, Amazon 2,64, Apple un 2,5, pero perdieron más las de microchips, Nvidia un 6,6 o AMD por encima del 10% después de que Bloomberg informara, como contábamos, de que el gobierno Biden considera tomar medidas drásticas contra las empresas que den a China acceso a esa tecnología. Además, en el Dow, como subieron, pues hay que destacar la subida de United Health del 4,5%, Johnson & Johnson un 3,7% en reacción a unos resultados trimestrales que superaron las expectativas. El petróleo por debajo de los $83 y también bajó el rendimiento del Tesoro 10 años desde el 4,22 al 4,15%. Y a continuación vamos a ver qué se está contagiando de todo esto que se está moviendo en el mercado de Asia. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Y ahora mismo está sucediendo. Parece que las autoridades japonesas vuelven a intervenir para sostener a su moneda. No habíamos visto un repunte del yen como el que estamos viendo ahora. Ha llegado a 155 yenes el dólar. Fíjense cómo se aleja de los 162. Son máximos para el yen de hace más o menos 6 semanas. Con un euro a 1,0930 dólares, según estamos viendo también ahora mismo en las pantallas. Las mismas en las que comprobamos cómo la caída de la tecnología americana está afectando también a proveedores del lado asiático, sobre todo a los que están en la bolsa de Tokio. El Nikkei está bajando un 2,3% a esta hora. La siguiente caída importante la estamos viendo en la bolsa de Corea del Sur y es del 1,3%. No toca a China, donde estamos esperando los resultados del tercer pleno del Partido Comunista Chino. La bolsa de Hong Kong, después de tantas caídas, 4 consecutivas y fuertes, rebota 3 décimas. Y sigue siendo curioso cómo resiste el mercado indio, aunque el Sensex aguanta. Es verdad que ahora empieza a bajar un poquito el Nifty 50, pero vamos, apenas 3 décimas. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Financial Times habla en portada del gran show business de esta noche, que va a ser ver a J.D. Vance subir al escenario, destacando la política exterior del plan America First de Donald Trump. El aislacionista candidato, dice el diario británico, a la vicepresidencia de Estados Unidos, va a pronunciar un discurso de apertura en la convención republicana después de los iconoclastas Navarro y Grenell. El diario británico también cuenta, entre otras cuestiones, cómo las acciones de Chip siguen cayendo mientras los comentarios de Trump sacuden a los inversores. Tienen que ver con lo que dijo Trump sobre Taiwán, que debería pagar su propia defensa, o que el propio TSMC estaba quitándole terreno a los fabricantes de chips americanos. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en su portada cómo Donald Trump recuperó el control total del Partido Republicano, como se ha visto después del atentado. Algunos en el Partido Republicano querían seguir adelante después de su derrota en 2020 y el expresidente no permitió que eso sucediera. El diario americano también cuenta en cómo los principales demócratas se están acercando ahora a Biden mientras se tambalea el plan para asegurar la nominación del actual presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que Biden ha dado positivo en COVID-19 y ha suspendido los actos para esta tarde. El diario financiero americano cuenta también cómo el colapso inmobiliario que empieza a verse en lugares como Filadelfia pone a prueba incluso los bonos de inmobiliarios más seguros hasta el momento. En los diarios económicos españoles, que se destaca este jueves, Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En 5 días leemos que la primera ola de calor del verano lleva el precio de la luz a zona de máximo. Superará hoy jueves 18 de julio los 100 euros el megavatio hora por primera vez desde el pasado mes de enero. Las centrales de ciclo combinado de gas tendrán que entrar en todos los tramos horarios de esta jornada y también en la de mañana. Además, apunta 5 días que Carvajal y José Lu, además de ser cuñados y jugadores de fútbol de la selección española, son también socios en el sector inmobiliario. Comparten la firma Trilanda 92, que cerró el año en positivo. Esta empresa busca invertir en propiedades para alquilar. Nos vamos a eleconomista.es. OHL demanda a Ilinios por rescindir una de sus mayores obras en Estados Unidos. También vemos un aluvión de cartas de empresarios a la CNMC contra la OPA de BBVA. Las COE de Cataluña, Galicia, Asturias y Valencia están preocupadas por estos créditos, mientras la justicia reduce al 20% el aval de los clientes en los préstamos ICO. Cada vez son más los tribunales que fallan contra la banca. Más asuntos. Talgo rechaza la oferta de Skoda y exige una contra-OPA. Recelan de la capacidad financiera e industrial de la firma checa y piden ahora conocer sus posibilidades de mejorar la oferta húngara. Nos vamos al otro lado del charco. Los gestores temen una recesión en Estados Unidos y se refugian en las eléctricas. Vuelven así a estar en positivos en las utilities por primera vez del año 2009. Mientras IAG ya es la tercera empresa favorita del IBEX 35
según los analistas, mientras que la AREF reclama un ajuste de casi 11.000 millones por la regla de gasto. Finalizamos en el diario Expansión, entrevista a 4 columnas con Marc Puig, presidente y CEO de Puig. Dice que la entrada de Puig en el IBEX nos da credibilidad. Además, también apunta a Expansión que la AREF tilda de optimistas las previsiones del gobierno. Alerta además del excesivo crecimiento del gasto público en nuestro país. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia reclama a Redella mayor independencia. Dos últimos apuntes. El Ministerio de Trabajo da más plazo para reducir la jornada laboral, pero la COE lo rechaza. Todo ello mientras se conoce la mayor brecha de productividad entre España y el resto de países de la eurozona. Y terminamos con el apunte de Unicaja, que según Expansión redobla el ritmo tras 10 años de fusiones bancarias. Capital Radio, Madrid, 103.2. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.